Bueno, muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Y voy a hacer una presentación muy atrevida y la voy a hacer como clínico que soy. Y eso es lo que soy. Muchas veces tengo que pedir disculpas, parece, por llevar más de casi 30 años de práctica clínica, pero actualmente muchas veces las cosas son así. Bueno, lo primero que hay que decir, tenemos que seguir insistiendo que el dolor es una epidemia, creo que ya no hace falta. Los datos, por ejemplo, de este ya conocido estudio, que otras veces lo hemos contado, es que los gastos por dolor crónico superan en Estados Unidos a los del cáncer, la diabetes, las enfermedades coronarias, todo junto. O sea que estamos frente a un gran problema. Y como voy a hablar de dolor lumbar, porque es un tema polémico y complejo, pues bueno, si sabemos que el dolor lumbar es el que más años de discapacidad provoca a nivel mundial. Entonces, ¿qué se sigue haciendo? Que ese es el gran problema. ¿Qué se sigue haciendo? Y por eso estamos nosotros aquí. Bueno, pues propuestas mecanicistas. El fisioterapeuta todavía está, o el terapeuta está todavía enganchado al tejido. Pues los tratamientos pasivos sabemos que no determinan, en pacientes con dolor crónico me refiero, ninguna diferencia. Los investigadores lo sabemos o lo saben, pero parece que los terapeutas no se quieren enterar. Y el problema en medicina es la búsqueda de la molécula milagrosa. Pero ahí está la solución, el que le den, que el edenato es muy efectivo para cualquier problema. Y el problema de las fuentes de conocimiento espurias, los gurús y sus amantes, la práctica basada en la eminencia, el problema de la autoridad, la universidad, las publicaciones, los creyentes acríticos de todo lo que se publica, las modas, y como ahí pongo, como soy educado, que es mentira, pero en fin, como soy educado, no voy a mencionar ninguna moda en fisioterapia ni en medicina ahora, en fin. O la práctica basada en las emociones, y el problema de conflictos de intereses. Es decir, tenemos unas potentes fuentes de conocimiento espurias. Y solamente este artículo se publicó hace 20 años ya, el escándalo de la investigación médica basura. Y fijaros lo que está señalado en amarillo. Necesitamos menos investigación, mejor investigación, investigación hecha por las justas razones. Y al final, la consecuencia ¿qué es? Pues el peregrinaje del paciente al que se dan explicaciones, pues eso, inadecuadas, se le somete a tratamientos inefectivos, etc. Pero bueno, la revolución del dolor llegó la revolución del dolor y esto es la revolución. Es, pues eso, la incorporación del modelo biopsicosocial en la práctica clínica y el concepto de la plasticidad central. Bueno, y como dice Clifford Wolf, el entender el dolor como si fuera una ilusión perceptiva. En muchos casos, muchos pacientes, el dolor es algo absolutamente generado, no sé si decir por el cerebro la persona, Arturo, sin que haya ninguna fuente nociceptiva. Pero tenemos una nueva visión del dolor, y esto es un artículo del grupo de Legré, Moreau y demás. ¿Cuáles son las funciones del dolor? Pues detectar la relevancia, dirigir la atención, la percepción especial, todo tiene que ser mapeado. Estoy intentando leer la diapo, pero no puedo. Intentar mapear esa experiencia en un marco de referencia corporal y del espacio peripersonal, y también el seleccionar una acción apropiada, una respuesta apropiada frente a ese estímulo que es potencialmente relevante. Y bueno, y cosas como las que dice Vani Apkarian, que el dolor crónico es una memoria, es exactamente una memoria que se mantiene, se perpetúa tras una lesión o a veces sin la existencia de una lesión previa. Y bueno, y lo que ha supuesto la revolución en la neuroimagen. La neuroimagen es una herramienta que ha supuesto un cambio a la hora de entender lo que ocurre en el dolor. Estos son trabajos también de Apkarian, que ya los contó ayer, cambios en la conectividad cerebral, y el futuro va ahí, no va tanto sobre áreas de activación cerebral, sino cómo el cerebro se modifica funcional, pero también estructuralmente. Bueno, y en fisioterapia, ¿cuál ha sido la revolución? Bueno, pues hay que mencionar a Louis Gifford, que lo veis aquí, junto con David Butler, que fueron los que realmente empezaron a mover en nuestro ámbito, la fisioterapia, esto del tratamiento del paciente con dolor. Y bueno, hay una nueva estrategia en el dolor,
que es la educación en neurociencia. Y hay mucho artículo publicado, no me cabía más en la diapo, por eso no he puesto más de los que he publicado, pero eso es una nueva herramienta terapéutica. Hace 15 años que yo empecé con ella, y hay que mencionar, tras conocer a David Butler, donde está José Miguel Tricas, que lo invitó a venir a España. ¿No está José Miguel Tricas por aquí? Bueno, en el año 99, pero mi ponencia va de algún problema que tenemos, algún problema de interpretación. Evidentemente, el dolor es una respuesta, es algo que el cerebro hace. Y evidentemente no podemos hoy en día entender el dolor sin entender el modelo biopsicosocial, en absoluto. Yo me dedico a pacientes complejos y quitar el componente psicosocial de la interpretación del paciente es imposible actualmente. Pero hay algunos errores de interpretación. Por ejemplo, que todos los dolores crónicos son esencialmente lo mismo y que el dolor crónico es una enfermedad del cerebro. ¿Estamos seguros? ¿Eso es así? Y, como soy muy atrevido, me voy a meter con el dolor lumbar. Sabéis que el dolor lumbar crónico se dice que el 85% es dolor lumbar inespecífico. ¿Eso qué implica? Bueno, pues si es inespecífico, hay que hacer tratamiento inespecífico. Esas son las recomendaciones, aconsejar que se mantenga activo, que no haga reposo en cama, la manipulación, ejercicios, etc. Y, de hecho, lo que sucede es que es difícil demostrar que la mayoría de tratamientos tengan mejores resultados que los efectos inespecíficos, como la historia natural, como la regresión a la media o como el efecto placebo. Es que eso es lo que nos dicen las revisiones sistemáticas. No leo nada. Y, de hecho, los efectos analgésicos de muchos tratamientos para el dolor lumbar inespecífico, hay que reconocerlo, son muy malos, son muy malos. Eso es lo que nos dicen los metaanálisis. ¿Y qué pasa con las guías de práctica clínica? Bueno, pues se considera que la identificación de subgrupos de pacientes basados en criterios patoanatómicos solo es posible en un pequeño número de pacientes y los intentos de clasificación basándose en principios patoanatómicos no se puede hacer, salvo la exclusión de banderas rojas. Es lo que dicen las guías de práctica clínica. Bueno, no quiero insistir más. Pero, en realidad, ¿qué significa inespecífico? Bueno, pues ¿qué se ha dicho que implica el dolor lumbar inespecífico? Que las pruebas de imagen no sirven para diagnosticar el dolor lumbar, que además las pruebas de imagen no aportan información relevante para tratar el dolor lumbar inespecífico. Y entonces han ido apareciendo sistemas de clasificación. Bueno, actualmente hay más de 80 sistemas de subclasificación del dolor lumbar, que lo sepamos. Solamente he puesto alguno. Bueno, pues por ejemplo está la clasificación de Mackenzie, y yo saco este estudio de Petersen, que es interesante. La clasificación de Petersen está a caballo entre patoanatómica y Mackenzie y demás, pero fijaros que hicieron un estudio de acuerdo interexaminador, fisioterapeutas que llevan como media, pues eso, casi 15 años de experiencia, algunos 27 años, hicieron un seminario de 4 días, se reunieron para discutir los casos, acuerdo interexaminador 39%. Entonces, señores, y cuando yo veo alguna imagen de resonancia dinámica y veo los ejercicios de movimiento repetidos en extensión, fijaros, una degeneración grado 3, 4 y una degradación grado 5, lo que sucede cuando hacemos una extensión lumbar, me crean ciertas dudas. O, por ejemplo, otra segunda clasificación es una conocida, muy simplista, que es la clasificación de Hall, o las clasificaciones basadas en disfunciones del movimiento, de Shirley Sharman o de Peter O'Sullivan, lo cual no quiere decir que las estrategias terapéuticas que proponen no sirvan en absoluto. No estoy diciendo, yo estoy hablando solo de sistemas de clasificación. O las clasificaciones basadas en los efectos terapéuticos en el tratamiento. La primera clasificación, la clasificación de delito, y estas son las clasificaciones que, como sabéis, están muy de moda actualmente en Estados Unidos. Bueno, después de todas estas clasificaciones, he mencionado muy poquitas. ¿Qué nos dice la investigación? Pues que la evidencia investigadora actualmente, a la hora de definir subgrupos de pacientes con dolor lumbar inespecífico, solo se encuentra en fase de generación de hipótesis. Ningún sistema de clasificación se apoya en una suficiente evidencia para recomendar su utilización a la práctica clínica. Eso hay que saberlo. O el problema de las reglas de predicción clínica. Pacientes, estas son las reglas de predicción clínica para manipular la columna lumbar.
O sea, el dolor de una duración menor de 16 días. Bueno, pues yo cuando veo esto me preocupa. Y además es que la misma manipulación, no sé si lo sabéis, sirve también para tratar el dolor femoropatelar. O sea, que sirve para todo. Es all in one, pero manipulando la sacroiliaca. Entonces, eso me preocupa a mí. Pero hay que saber que la evidencia actual no nos permite su aplicación directa de estas reglas de predicción clínica en la práctica cotidiana. De momento no podemos utilizarlo. Pero para mí la cuestión más importante del problema de las clasificaciones es que nos han llevado a un callejón, pienso que nos han llevado a un callejón sin salida. Porque la primera pregunta que me hago es yo, ¿puede responderme estas clasificaciones a estas preguntas? Que son las preguntas del paciente, ¿qué me pasa? ¿Qué puede hacer usted por mí? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuáles son las otras alternativas terapéuticas? ¿Estas clasificaciones me aportan esa información? Pero además, con estas clasificaciones podemos establecer un diálogo con otros fisioterapeutas que no están familiarizados con este sistema de clasificación. ¿Podemos establecer un diálogo con otros profesionales de la salud? Pues yo me parece que no. Pero además, la tercera pregunta, ¿realmente mejora estos sistemas de clasificación nuestra comprensión del problema? Bueno, sigamos con los problemas. Evidentemente, el dolor crónico no es un diagnóstico, pero señores, algunas veces el dolor lumbar puede ser un síntoma. Lo estoy diciendo yo, ¿eh? Y además, ciertamente, los test de imagen jamás han sido diagnósticos en sí mismos. Y además, en algún caso, nos pueden ayudar en el diagnóstico o en entender la patología del paciente. Y yo siempre cojo este artículo que hace 20 años la gente utiliza para decir que las pruebas de imagen no sirven para diagnosticar el dolor lumbar, cuando se dice no, es que muchos pacientes con hernia de disco no tienen ningún dolor lumbar. Bueno, el artículo no dijo eso. Dijo, mucha gente no tiene dolor lumbar teniendo un abombamiento discal o una protusión, pero la gente se le ha olvidado poner que decía, pero no con extrusiones. Porque esto, que es una voluminosa protusión, no es lo mismo que esto, en absoluto. Y esto, que es una voluminosa protusión, genera una clínica que no tiene nada que ver con esto, que es una extrusión. Por tanto, yo todavía no he visto en mi vida un paciente con una extrusión discal sin una radiculopatía severa. Y además, algunos estudios nos dicen que los hallazgos patológicos en la columna lumbar que obtenemos con resonancia magnética nos dicen que la patología es más común en pacientes que tienen dolor activo con respecto a otros que no lo tienen. Y ponen algunos ejemplos, la degeneración discal, grado 3, grado 4, bueno, la alta intensidad de señal sabemos que no sirve, los cambios tipo Modic, las roturas anulares. Y aquí lo hubieran hecho mejor si hubieran diferenciado bien entre protusión y prolapso, que no lo hicieron en el estudio. Pues la gente que tiene dolor lumbar, en ese momento, tiene más hallazgos patológicos en sus resonancias magnéticas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que no hay que tener miedo, no hay que asustarse y de vez en cuando vale la pena volver a mirar las clasificaciones de los estudios de imagen que a lo mejor nos aportan alguna información de los tejidos, de los cambios tipo Modic, etcétera. Y además pongo estas imágenes porque las técnicas actuales de mapeo cuantitativo en resonancia magnética, las técnicas de T1-RO, de T2-STAR, pues nos dan información biológica que puede ser interesante para interpretar lo que pasa al sujeto. Y yo cuando pongo estas imágenes digo, bueno, señores, nos encantan las pruebas de resonancia magnética funcional, nos encantan los colorines. Sin embargo, tenemos aprensión a ver estas imágenes. ¿Por qué tenemos aprensión a ver estas imágenes? Entonces, también se afirma que el ofrecer un diagnóstico patoanatómico puede ser contraproducente porque refuerza la atención en, pues eso, las percepciones somáticas. Pero no es del todo cierto. El que tú des a tu paciente una información sobre lo que dicen las pruebas de imagen, salvo que lo hagas de mal hecho o favoreciendo el catastrofismo, pues tú puedes explicarle lo que tiene o lo que se ve en sus pruebas de imagen. Pero evidentemente lo que vemos en pruebas de imagen no es dolor, son cambios en el tejido,
Pero es que los que vemos en pruebas de resonancia magnética funcional tampoco es dolor. Son cosas que vemos. Irene Tracy hace 2 años, del grupo de Oxford, diríamos la jefa de Katia Wig, en 5 minutos dijo: si a mí me preguntáis dónde está el dolor en el cerebro, os diré, no tenemos ni idea actualmente. Sobre todo lo que vemos son áreas de relevancia, de respuesta cerebral, que tienen más que ver con la evaluación que el individuo o el cerebro hace de la realidad que está experimentando. Y hay también algún problema. Se afirma que hasta que el diagnóstico no muestre que mejora los resultados, no vale la pena seguir investigando. Y, bueno, la respuesta es que la falta de evidencia de que una prueba diagnóstica, un diagnóstico mejore resultados, no significa que el diagnóstico sea incorrecto. A lo mejor nos puede brindar avenidas para el manejo del paciente. Otra cosa que se afirma: si no hay un gold estándar, no es posible seguir investigando sobre el diagnóstico. Pero es que en medicina, actualmente, hay muy pocas cosas que tengan un gold estándar. Hay muy pocas cosas. La presencia de patología en algunas personas sin dolor lumbar significa que no es importante. No, no, no. Yo lo que digo es que la patología muchas veces necesita estar suficientemente avanzada para que implique algún síntoma, o en algunos casos está tan avanzada que ya no provoca ningún síntoma. En una degeneración discal grado 5 ya no hay síntoma, eso ya no se mueve y por tanto no, ha dejado de doler. Y, como dice Wen Chal, el problema es que yo, que soy muy biopsicosocial, el primer congreso que organizamos fue fisioterapia y abordaje biopsicosocial, a lo mejor nos hemos pasado de la raya, y nos hemos olvidado del bio en muchos pacientes. Bueno, y aquí está un artículo que he sacado adrede porque su autor está aquí, va a hablar esta mañana, y, bueno, hace algunas afirmaciones que creo que son interesantes. Por ejemplo, que a pesar de su popularidad, los sistemas de clasificación que hemos comentado, pues no explican los malos resultados de los estudios clínicos en dolor lumbar. Y que una perspectiva alternativa tiene que ser que el tratamiento pues no sea mal dirigido, y a lo mejor, por ejemplo, habría que fijarse en cosas que nos han contado los neurocientíficos, los estudios de imagen, pues que los sujetos con dolor lumbar crónico tienen alteraciones en la representación, tienen una incongruencia sensitivo-motora, que eso, si se asocia pues a alteraciones del estado de ánimo, puede producir una sobreactivación del córtex prefrontal medial, lo cual va a inhibir la activación del córtex prefrontal dorsolateral, de donde parte la analgesia placebo o la analgesia mediada por cogniciones. Bueno, pues sí, pero esta explicación yo creo que es susceptible de utilizarse en cierto tipo de pacientes, pero no en todos los pacientes con dolor lumbar crónico. Bueno, y dice otras cosas, bueno, es Neil O'Connell, uno de los autores, que los malos resultados de los estudios clínicos pueden ser porque los estudios clínicos se han hecho mal. Estoy de acuerdo, porque hemos mezclado muchos pacientes ahí. Pero además, también dice que a lo mejor los estudios clínicos tienen razón. Y esto es muy importante. Yo estoy convencido de que muchas entidades clínicas nuestro tratamiento, los medios actuales, no nos permite modificar su historia natural. Es así de duro, pero hay que reconocerlo. No podemos modificar en muchas ocasiones la historia natural de alguna situación clínica en la columna lumbar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no podemos hacer nada? No, podemos ofrecer estrategias de afrontamiento o podemos ayudar al paciente a que con esa fuente nociceptiva activa sus respuestas cerebrales sean menores, etcétera. Podemos hacer algo, pero sobre el proceso biológico que está ocurriendo, seguramente nada, en algunos casos. Y mi pregunta es: ¿debemos renunciar a interrogarnos sobre las causas del dolor lumbar? Bueno, ¿y cuál es el planteamiento? Que creo que hay que volver otra vez a actualizar nuestro conocimiento sobre los síndromes clínicos. Porque las hipótesis clínicas son esenciales ¿para qué? Pues para conocer la historia natural del proceso. Si mi tratamiento no modifica la historia natural, ¿qué sentido tiene que yo haga el tratamiento? También para ayudarme a diseñar un tratamiento apropiado y, evidentemente, para establecer un pronóstico y de poder decirle a mi paciente, bueno, pues esto te va a durar posiblemente tanto tiempo. Y además hay dos métodos de establecer diagnóstico: el esencialismo, y es que cuando hacemos un diagnóstico basando
en la etiología, pero hay muchas entidades clínicas que no conocemos del todo la etiología, no lo entendemos bien. ¿Eso significa que no podemos hacer diagnóstico? Claro que podemos hacer diagnóstico. Podemos establecer diagnósticos utilizando agrupaciones de signos y síntomas. El 90% de las cefaleas son cefaleas primarias. No hay ninguna causa. Y, sin embargo, podemos utilizar clasificaciones, la de la IHS, y saber si un sujeto tiene una migraña o tiene un clúster. Lo podemos saber. Por tanto, un ejemplo sería, bueno, un diagnóstico esencialista sería el de Kroc, disrupción discal interna. ¿Cuál sería el diagnóstico nominalista? Bueno, pues dolor tipo discogénico. ¿Y cómo podemos identificar un síndrome clínico? Estoy hablando como clínico que soy. Bueno, pues por el patrón clínico, pues por la anamnesis, por los hallazgos físicos, por las pruebas complementarias, por todo, como se hace en cualquier situación de enfermedad, etcétera. Por tanto, ¿identificar un síndrome clínico es suficiente para entender el paciente del problema? En absoluto. Eso es una parte del problema solo, pero en absoluto. ¿Por qué? Porque muchos pacientes con dolor crónico presentan una hiperexcitabilidad central severa. También porque hay muchos factores de índole cognitiva, emocional, socioeconómica, cultural, médica, social, el sistema, etcétera, que son cruciales para poder interpretar y entender el dolor del paciente. Por tanto, hay que seguir investigando en mecanismos del dolor y en aspectos psicosociales. No tenemos todavía la información. Y ahora diríamos la segunda parte de la ponencia. Cuando hablamos de dolor crónico, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de sensibilización central, ¿de qué estamos hablando? Porque con esto de que todos estamos convencidos que el dolor es una respuesta del cerebro o de la persona, ahora estamos un poco confundidos con los términos. Bueno, lo primero y que hay que dejar claro es que el dolor ciertamente no está en los tejidos, ni el dolor es psicológico, sino el dolor es una respuesta, ¿vale? Es una respuesta mediada por el cerebro. Pero vamos a hacer una aclaración terminológica. ¿Sensibilización central es lo mismo que el dolor crónico? No, no es lo mismo. No es lo mismo. La sensibilización central no está en todos los pacientes con dolor crónico, y el dolor musculoesquelético o dolor de cualquier tipo agudo y subagudo no excluye la posibilidad de que exista una sensibilización central. Equiparar sensibilización central a dolor crónico es un error conceptual. Entonces pongo este esquema. En un lado tenemos el dolor normal y en el otro lado tenemos el dolor anormal. El dolor normal, ¿cuál es el dolor nociceptivo? En el otro extremo tenemos el dolor anormal, que es el dolor neuropático, que es absolutamente, implica una disfunción de todo el sistema somatosensorial. Pero es que a caballo entre los dos tenemos el dolor inflamatorio, que presenta características de dolor neuropático, hiperalgesia, alodinia mecánica, alodinia térmica, aumento de los campos receptivos. El dolor inflamatorio se comporta, es un dolor adaptativo y por tanto es normal, porque implica lesión de los tejidos y su cicatrización, pero es un dolor anormal también porque implica cambios fisiopatológicos en el sistema somatosensorial. Por tanto, la primera falacia es todo el dolor crónico es lo mismo, está en el cerebro, en absoluto, en absoluto. Entonces, para mí esto tiene mucha importancia. Cuando a mí me viene un paciente, yo tengo que clasificarlo en dolor nociceptivo, dolor inflamatorio, dolor neuropático y en otro dolor, que es el dolor que sufre el paciente con dolor crónico complejo habitualmente, que es el dolor que yo llamo disfuncional. Esos 4 tipos de dolor se pueden padecer tanto de forma aguda como de forma crónica. Se puede experimentar dolor disfuncional de forma aguda. Yo puedo evocar una memoria dolorosa instantáneamente de un dolor que padecí hace 10 años y lo puedo tener durante un rato, unos segundos. Se puede tener, por tanto, todos esos dolores de forma aguda o crónica, y en todos los dolores, tanto nociceptivo como inflamatorio, puede haber más o menos sensibilización central. ¿Vale? Por tanto, para mí lo importante es cuando me viene un paciente con dolor crónico, ser capaz de diferenciar si ese sujeto tiene un dolor disfuncional sin ninguna fuente nociceptiva relevante o si es un sujeto que tiene dolor nociceptivo persistente. Porque hay muchos sujetos que tienen, por ejemplo, un dolor discogénico que lo van a tener durante 1 año, durante 2 años, y eso no es un dolor disfuncional, sino que hay una fuente nociceptiva persistente. Bueno, y cómo, por eso me gusta el término de dolor disfuncional,
como ese dolor iniciado por un input aferente o sin él, no hace falta nocicepción para que aparezca dolor, que provoca una hiperestabilidad central severa que se autoperpetúa en el tiempo y que persiste sin que exista ningún tipo de input nociceptivo. Entonces, lo importante es saber esto porque el tratamiento del dolor nociceptivo requiere atender a esa fuente nociceptiva, pero el tratamiento del dolor disfuncional lo que tenemos que hacer es modular la respuesta central del dolor. Y hay un trabajo de John Hicks que me encanta, y es que los terapeutas que ignoran los procesos implicados en el desarrollo y perpetuación del dolor crónico pueden hacer más daño que beneficio, amplificando, provocando, perpetuando la sensibilización central. Por eso yo siempre pongo esta diapositiva, cuidadín, cuidadín, con un sujeto que tiene una sensibilización central, porque te estás arriesgando, ¿eh? Yo he tenido que tratar muchos pacientes donde el culpable de su sensibilización central y su dolor disfuncional ha sido el fisioterapeuta. Es así. ¿Y cómo puedo identificar los pacientes con dolor crónico complejo? Por su fenotipo somatosensorial. Y aquí os voy a presentar un trabajo que sale de la colaboración de muchas personas. Todo comenzó en el despacho de John Hicks, donde también estaba Kike Yuk, donde empezamos a contar nuestra experiencia en qué cosas a lo largo de los años hemos visto que pueden caracterizar a un paciente que tiene dolor disfuncional sin ninguna fuente nociceptiva o sin fuente nociceptiva relevante. A partir de esa información, que sacamos muchísima información, con la que espero vamos a seguir trabajando, John Hicks hizo un algoritmo que yo creo que es un instrumento muy interesante para detectar esos pacientes con sensibilización central. Solo requiere ese algoritmo que se cumplan dos criterios, como ahora veremos. Lo primero es diferenciar entre dolor neuropático y dolor disfuncional. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que muchos pacientes con dolor crónico, sin fuente nociceptiva, sufren lo que se dice en inglés neuropathic-like symptoms. Tiene síntomas similares a dolor neuropático. Los que tratáis pacientes con dolor complejo, muchas veces el paciente os refiere que tiene alodinia, tiene una hiperestesia, tiene síntomas que simulan un dolor neuropático, pero no hay ningún dolor neuropático, no hay ninguna fuente neuropática. Por tanto, lo primero es, utilizando los criterios de la IAS, saber cuándo un sujeto tiene dolor neuropático y descartarlo. Y para este algoritmo funciona cuando se cumplen dos criterios. El primer criterio, pues el criterio es una experiencia del dolor desproporcionada con la naturaleza o severidad de la lesión o de la patología. Es imprescindible que se cumpla ese primer criterio. Pero ¿eso qué significa? Que tenemos que conocer la patología y saber lo que es proporcionado o lo que es desproporcionado. Porque, por ejemplo, alguien me diría, bueno, es que la fibromialgia es un dolor severo y demás y es proporcionado a la enfermedad. Yo te diría, no. En la fibromialgia es desproporcionado. Eso es desproporcionado. ¿Vale? Entonces, primer criterio. Pero nos hace falta un segundo criterio. Y es una distribución del dolor, de la alodinia y de la hiperalgesia difusa. Y hay muchos patrones clínicos que hemos visto o que vemos en pacientes con dolor disfuncional. Y hay muchísimos más. He puesto algún ejemplo. El dolor bilateral en ambos miembros inferiores, el dolor en espejo, el dolor viajero, el dolor hemipléjico, el dolor parapléjico, la alodinia o la hiperestesia que no tiene una distribución segmentaria. Y este es un dibujo que hizo una paciente que es así, es ella cómo percibe su dolor real. Si no se cumple el segundo criterio, todavía tenemos un tercer criterio muy interesante y es la hipersensibilidad a los sentidos no relacionados con el sistema musculoesquelético. Por ejemplo, que hay un aumento de la respuesta a sustancias químicas, hay una intolerancia al calor, intolerancia al frío, intolerancia al estrés, a la sobrecarga mental, a las emociones, fotofobia, fonofobia, osmofobia. Eso es algo brutal. Bani Abkarian publicó hace ya años un estudio que demostraba que los pacientes con dolor lumbar crónico tienen mejores capacidades gustativas. ¿Es así? Hace años lo demostró. Detectan mejor los sabores. Robert Graisley también demostró en un estudio que los pacientes con fibromialgia oyen mejor, tienen mejor capacidad auditiva.
Por lo tanto, este tercer criterio es muy interesante cuando el segundo criterio nos falta. Pero además tenemos mucha más información, muchas más cosas que vemos en la práctica clínica. Por ejemplo, la intolerancia a los tratamientos o la comorbilidad. Yo he tenido pacientes con 50 diagnósticos médicos activos, todos. O sea que la comorbilidad es otro criterio adicional. Y después factores cognitivos, emocionales, conductuales, por ejemplo, el catastrofismo, la hipervigilancia, la disminución de la autoeficacia, bajo estado de ánimo, las conductas de miedo y evitación, actividad sexual reducida. Todos esos factores cognitivos, conductuales y emocionales también nos pueden indicar que un sujeto tiene un dolor disfuncional. Pero además hay aspectos psicosociales también implicados, por ejemplo, experiencias adversas en la infancia, familiares de primer grado con dolor crónico, abusos sexuales, maltrato infantil, bajo nivel social y educativo, aspectos sociolaborales, un montón de aspectos que colaboran. Y ya vamos a hablar de tratamiento. 4 ideas. Y yo voy a hablar un poquito del tratamiento que me gusta, que es el tratamiento basado en educación en dolor. Lo primero, la primera clave, conoce a tu paciente. Primer problema, conoce a tu paciente. ¿Y qué pesa más en la situación clínica de tu paciente? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Sus cogniciones erróneas? ¿El problema de pérdida de la autoeficacia? ¿La hipersensibilidad sensorial, que a lo mejor hay que tratarla? ¿Las conductas de miedo y evitación? ¿La hipervigilancia? ¿Sus problemas personales? Y hay que dirigir el tratamiento a lo que pesa más en la historia del paciente, en la experiencia clínica del paciente. Y para eso podemos a lo mejor utilizar algún tipo de cuestionario específico. Y tenemos que evaluar y dirigirnos a aquellos mediadores de la respuesta, donde directamente van a producir un cambio, o aquellas cosas que pueden modificar la respuesta del paciente, a los moderadores y evidentemente a los predictores del tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los principios, y llevo años casi contando lo mismo, del manejo del paciente con dolor? Primero, abordaje cognitivo-conductual. Esto no es terapia cognitivo-conductual, sino es abordaje cognitivo-conductual. Tenemos, sobre todo, que cambiar cogniciones y conductas, tratar la sensibilización central, disminuir la sensibilización central de estos pacientes, tratar las conductas de dolor y de intolerancia específica que el paciente, y manejar también, cuando es necesario, todos aquellos componentes psicosociales que favorecen o que perpetúan esas conductas de dolor o discapacidad. Y esta diapositiva va danzando por ahí varios años de un poco cómo se puede abordar el tratamiento en función del tipo de paciente que tengamos, pero no la voy a contar. Solamente voy a hablar 4 ideas de educación en dolor. Lo primero y más importante, entender lo que el paciente entiende, qué se le ha dicho, porque de lo que se trata es de hacer una reestructuración cognitiva. Y bueno, una vez más, esta es la pizarra donde en el año 99 David Butler pintaba el cerebro, las emociones y empezaba a hablar de el papel de la sensibilización central en el dolor crónico. Pero hay muchos textos interesantes. Por ejemplo, mis pacientes con migraña se tienen que leer este libro, obligatoriamente. Es el mejor libro que hay para tratar la migraña. No estoy ahí haciéndote la pelota, la verdad. O este libro de Carlos López, o Painful Journeys, que es un libro muy gracioso, lo que hay que tener un nivel de inglés elevado para entenderlo, de Lorimer Moseley, o los recientes libros que han salido de Louis Gifford. Ahí los tenéis. ¿Y por qué? Y esto es una de las razones por las que yo invité a Katia Uija a venir. Porque sabemos que los factores cognitivos, a partir de la corteza prefrontal, pueden modular la actividad de esas áreas que parecen estar relacionadas con el dolor. O sea que tenemos actualmente evidencia de que se puede hacer una modulación cognitiva. Por tanto, la educación en dolor, la base sobre la que se sustenta, probablemente es esa modulación cognitiva a partir de nuestra corteza prefrontal. Pero la cuestión fundamental para mí es, ¿realmente esa educación en dolor, esa estrategia terapéutica se adapta a mi paciente? Porque si hay una fuente nociceptiva activa, a lo mejor es mejor explicarle al paciente lo que tiene y a lo mejor hay que tratar los tejidos y ya está, si hay una fuente nociceptiva activa. Y lo que hacemos y lo que yo hago desde hace muchos años es educación en la condición que el paciente tiene, explicarle la historia natural, cómo va a evolucionar
explicarle los tratamientos disponibles en la actualidad, cuál es el pronóstico, y le hablo también del dolor, le hablo también del dolor, pero también le tengo que explicar, pues eso, por qué él padece lo que padece, cuando hay una fuente nociceptiva activa. Pero en pacientes que tienen dolor disfuncional sin nocicepción relevante, hay que hacer educación en dolor, pero en esas ocasiones hay que dejar los tejidos en paz, porque muchas veces estamos intentando cambiar las condiciones del paciente y estamos, perdonadme la expresión, magreándolo a la vez. Entonces estamos dando información contraproducente, salvo que utilicemos, a lo mejor en esos pacientes que tienen expectativas diferentes, que no van a entender ese abordaje con educación en dolor, no lo van a entender inicialmente, la estrategia que yo cuento, que se llama estrategia de llevarte al paciente al huerto. Y es darle unas cuantas sesiones que haces un poco el paripé, le toqueteas un poco, tal y cual, pero le vas haciendo un lavado de cerebro hasta que llega un día que dices, bueno, ahora ya, ¿quieres que nos sentemos y la próxima sesión estemos una hora hablando tú y yo y te explique un poquito esto que te pasa del dolor que tienes? Pero antes de empezar con educación en neurociencia, nos tenemos que preguntar, ¿realmente se adapta a nuestro paciente? Porque hay que tener en cuenta muchas barreras para tener un buen resultado. No es fácil, muchas dificultades. Y hay que evaluar expectativas y motivaciones. Bueno, esto es una publicidad del Viagra, que lo levanta todo, creo. Pacientes que tienen expectativas fantásticas, que quieren unas curaciones milagrosas. O muchos pacientes que les encanta saber muchas cosas, conocer, tienen muchos intereses, pero no quieren cambiar. ¿Realmente no quieren cambiar? No, there is no point, no hay que hacer nada, no se puede hacer nada de educación en dolor con estos pacientes. Pero muchos pacientes quieren saber. ¿Y qué quieren saber? ¿El qué? ¿Qué tienen? Y hay que decirles, usted tiene un dolor disfuncional sin ninguna fuente nociceptiva. Y es entonces cuando hay que explicar un poco y hay que dirigirse, y bueno, es entonces cuando es interesante un poco la propuesta de Neil McConnell, ¿no? Hay que cambiar. Usted tiene un dolor disfuncional. Y al paciente le interesa saber el por qué. Y hay que explicarle lo que es una sensibilización central maladaptativa. Y muchos pacientes quieren saber, perdón, antes era el cómo, sensibilización central maladaptativa, y hay muchos pacientes que quieren saber el por qué. ¿Por qué? Hay pacientes que no. Pero a lo mejor hay pacientes que quieren entender por qué les sucede lo que sucede, qué le desencadenó, entender su historia. Por eso pongo aquí este artículo, atiende a la historia de tu paciente. Cuando la historia de tu paciente se olvida en el proyecto terapéutico, el riesgo de una falta de respuesta terapéutica es muy sustancial, muy importante. Tan pronto que el paciente se ve confrontado a problemas psíquicos o problemas personales no resueltos. Hay pacientes que tienen realmente problemas de esta índole. Y esta es una chorrada que se me ha ocurrido hace poco, pero en fin. Recuerda The World Wide Web, ¿no? El wrong patient, el paciente incorrecto para el paciente, para el terapeuta incorrecto, desastre. No, Entonces, el problema es el paciente correcto para hacer educación en el dolor? ¿Somos el terapeuta correcto para hacer educación en el dolor? Si no, desastre, ¿vale? Y en algunos casos, ¿eso qué significa? Con pacientes muy complejos, porque la verdad es que a mí me vienen pacientes muy complejos. A lo mejor en algunos casos vas a necesitar alguna ayuda. Bueno, y aquí os paso la foto de Cristina Molina, que es la psicóloga que lleva muchos años trabajando conmigo y peleando con esos pacientes que son tremendamente difíciles de manejar. En muchos casos, sin su ayuda, no se hubieran solucionado. Le cuentan cosas que no me cuentan a mí. Bueno, y conclusiones, y acabo ya. La educación en dolor es inútil si no cambia las conductas. Es muy importante. Si no consigues cambiar las conductas, no sirve de nada. El tratamiento debe dirigirse además a las conductas de miedo y evitación y a la intolerancia específica a la actividad que el paciente tiene, a ese movimiento, a esa postura que no puede hacer. Y hay estrategias terapéuticas de las cuales se han hablado en este congreso. En este congreso se habla de cosas prácticas, de las cosas que se hacen, como la exposición gradual, como es la exposición in vivo. Tuvimos un taller muy interesante el jueves.
Y, sobre todo, muchos pacientes lo que requieren simplemente es volver a pasárselo bien, volver a bailar, volver a sudar, volver a reírse, actividades de la vida diaria, menos cosas dirigidas y más que se muevan, que se rían, que se lo pasen bien. Necesitamos más investigación en aspectos patoanatómicos y biológicos. Sí, señor. Sí, señores, necesitamos más investigación. También necesitamos más investigación en aspectos psicosociales. Y a lo mejor las reuniones de expertos pueden ser estrategias útiles para seguir investigando. Necesitamos más investigación en biomarcadores cerebrales de cuando un sujeto tiene dolor disfuncional. Necesitamos todavía mucha más investigación para entender lo que está pasando ahí arriba. El dolor es multidimensional. Por tanto, hay que incluir las múltiples dimensiones del dolor en la evaluación y el tratamiento, los múltiples dominios del dolor. El diagnóstico es importante, pero también debemos concentrarnos en saber más sobre factores pronósticos y estrategias de detección temprana de pacientes que van a desarrollar un dolor crónico. Tenemos que saber más en estrategias terapéuticas, fisioterapia, abordajes cognitivo-conductuales, más educación en dolor. Tenemos que saber más sobre intervenciones de prevención de la discapacidad y de reincorporación temprana al trabajo. Es crítico diferenciar el dolor nociceptivo persistente del dolor disfuncional o el dolor por sensibilización central maladaptiva. Es muy importante. Podemos usar algunos identificadores o el algoritmo que os he mostrado. La educación en neurociencia o en neurobiología del dolor puede ser la mejor estrategia terapéutica para muchos de nuestros pacientes con dolor disfuncional, pero no para todos. Y, bueno, muchas gracias por vuestra atención.